Bueno, primero que todo, un placer estar acá y pues, colaborar en lo que pueda para pues, trasladar algún conocimiento sobre este tema. ¿Qué podemos entender? Primero yo lo contemplaría o lo contextualizaría de qué es el riesgo, ¿verdad? Entonces yo podría entender o podría tratar de dar a entender que el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo que yo no quiero o que yo no espero que ocurra y que eso me afecte. Eso viéndolo desde una perspectiva negativa. Ahora bien, desde el punto de vista del riesgo de crédito, es la probabilidad de que un deudor no pague su compromiso o no cumpla con su compromiso contractual con el acreedor. En este caso, entonces ahí podemos decir que es el riesgo de que eso no se cumpla y que está asumiendo el acreedor de que no recibir esos dineros y por lo tanto afectar su situación financiera. Primero que todo, dentro de la definición que le di anteriormente, hablamos del riesgo de no pago, pero conforme han ido pasando las crisis y se ha ido pues, madurando el tema del concepto de gestión del riesgo de crédito, tenemos digamos ya diferentes aristas, ¿verdad?, que podríamos estar analizando en cualquier institución que presta recursos. Lo primero es el tema del default, ¿verdad?, o el no pago, pero también podemos ver de que hay un esquema de alteración de la calidad crediticia de una persona. No es que no me está pagando, sino es que cada día es más probable que no me pague. A eso entonces implica, por ejemplo, desde un punto de vista de calificaciones, una rebaja en la calificación del crédito de esa persona. Y por lo tanto, una eventual mayor estimación de riesgo de crédito por ese crédito. También tenemos temas de exposición donde puede ser que haya una persona o empresa donde simplemente tenga la actitud de que ya no quiero pagar, ¿verdad? Entonces eso, obviamente, eso incide en el crédito, en el riesgo de crédito, o que haya variables económicas que le afecten. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, hay personas que afectaron su forma de pago o su historial de pago porque definitivamente alguna de las variables económicas que se afectaron, sea por ejemplo, el empleo o alguna actividad económica, por ejemplo, el turismo, la construcción, que en algún momento se afectó, o el transporte, eso pues dejó de darle ingresos a esa persona y por lo tanto afecta su capacidad de pago y su comportamiento de pago. Ahora bien, en el tema de la consulta que usted me hace relacionada con qué aspectos se toman en cuenta, dentro de este contexto que le acabo de decir, de estas variables que debería uno tomar en cuenta, lo primero es analizar la capacidad de pago, ¿verdad?, cómo esa persona o esta empresa, pero hablando de personas, se le ve o no se le ve afectada su capacidad de pago por diferentes variables. Por ejemplo, la historia de pagos de este sujeto, esta persona siempre ha sido una persona que ha pagado regularmente sus créditos, o de alguna manera en su historial de crédito ha quedado claro de que en algunos momentos ha dejado de pagar, pues eso me da un indicador de que hay una mayor probabilidad que en algún momento no pague. Y eso no es solo a nivel de personas, sino a nivel de países, ¿verdad? Hay países que eventualmente en su historia han dejado de pagar y entonces las calificadoras de riesgo también le toman en cuenta eso en su historial, ¿verdad? Es decir, no, este país en tal año dejó de pagar y por lo tanto siempre le tengo esa duda, ¿verdad? El uso del crédito, ¿en qué lo va a usar? Si es para compra de, por ejemplo, de una vivienda, para financiar alguna situación especial o más bien para pasear o para gastos de consumo, etcétera. Entonces eso es importante también. Si tiene o no tiene muchas solicitudes de crédito, si tenemos acceso a información del endeudamiento general que tiene esta persona en el sistema financiero, tipo de moneda de ese endeudamiento, su relación con variables económicas, tal cual se lo dije ahora, con el entorno, garantías, en qué tipo de vivienda vive, si alquila, si no alquila, cuántos dependientes tiene, si vive solo, si está en pareja o tiene muchos hijos. Todo esto afecta la capacidad de pago, la edad. Entonces puede ser una persona que esté empezando a trabajar
que eventualmente puede estar en algún tipo de situación o en algún tipo de actividad económica que sea más inestable, o que sea una persona que está cerca de su jubilación, que también tiene efectos en la capacidad de pago, a qué se dedica esa persona, el nivel educativo, el tipo de ingreso que tiene, si es un ingreso que trabaja en una institución pública, si trabaja en una institución, en una empresa privada, o si es un pyme, o a qué se dedica. Estado civil, el género también, aunque parezca increíble, esto también tiene que ver en este tipo de decisiones de crédito, por lo menos en los modelos ya un poco más avanzados que se manejan de scoring, si tiene o no tiene deducción de salario o no. Eso es algo importantísimo, ¿verdad? Básicamente, creo yo que no de manera extensiva, pero sí son muchos elementos que se pueden tomar en cuenta a la hora de analizar el crédito y el riesgo de crédito de una persona. Pues como hay muchas respuestas, también es todo depende, ¿verdad? Aquí tiene que haber una clara comunicación del deudor con el acreedor, porque yo puedo tener un récord crediticio intacto por 10 años, nunca le fallé a nadie, pues resulta que pasó alguna situación como la pandemia u otra y simplemente dejé de pagar. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir dentro de un contexto ideal? Es que ese deudor vaya a buscar al acreedor y le diga, me pasa esto, esto y esto, no es que no le voy a pagar, pero necesito que me dé un espacio, que me dé un arreglo, lo que sea, para poder retomarlo. Ahora bien, hay situaciones y habrá personas que digan, o empresas que digan, no le voy a poder pagar, tome esto como parte de su pago, o como para honrarle la deuda, porque no puedo. Pero igual hay que ver la frecuencia. Si una persona le dejó de pagar en un momento específico a alguien, pero después trata de retomar, pues hay que analizarlo y hay que tomarlo en cuenta, al igual como se lo dije ahora de los países. Pero es muy diferente cuando a alguien de manera recurrente le queda mal a uno, le queda mal al otro, le queda mal al otro. Entonces eso es un comportamiento de pago realmente pues nocivo, ¿verdad? Y que puede dar muy malas señales para el que está prestando dinero. Sí, bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que pese a ser solidarista y pese a buscar ayudar, también hay recursos de terceros, ¿verdad? De otros asociados que están en juego y que están tratando de obtener algún tipo de beneficio. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio de hasta dónde puedo yo apoyar y hasta dónde puedo comprometer los recursos de estos asociados. Entonces, en este sentido, digamos, hay que hacer todo un análisis, ¿verdad? De decir cuánto es, y aquí voy a tomar un término muy de riesgos, es cuánto es mi apetito y cuánto es mi tolerancia. Entonces, es decir, bueno, en un mundo ideal, mi apetito probablemente sea no perder nada o perder muy poco. Pero en un mundo donde tengo una pandemia y donde hay una serie de situaciones específicas, ya yo no puedo engañarme ni creer de que eso va a ser así. Entonces, también dentro del término en términos de riesgo de crédito, tenemos algo que se llama la pérdida esperada. En realidad la pérdida esperada está aumentando, querámoslo o no. Entonces, de ahí es lo importante, obviamente, saber que tenemos un capital que responde y saber hasta dónde vamos a llegar, digamos, a echar agua a donde ya no va a haber respuesta, ¿verdad? A un balde que se va a rebalsar, porque vamos a decir, esta persona por más que lo ayude no va a salir, o esta empresa por más que le ayude no va a salir. O sea, en términos tal vez sería feo, esa operación murió, ¿verdad? Y entonces hay que llegar al momento donde hay que aceptarlo y decir, esta operación no va más, y entonces hay que tomar una decisión, porque si no lo que se está haciendo es aletargar en el tiempo una decisión que se tuvo que haber tomado. Y pues aceptar que eso no se va a recuperar y que va a haber una pérdida. Eso es real. Excelente, ¿verdad? Bueno, estamos asociados a lo que estábamos hablando antes. Tal cual se lo dije, tiene que haber un equilibrio entre
el interés de una gran cantidad de asociados que están aportando recursos con la buena fe de que van a ser bien administrados, obviamente para tener un beneficio y para obtener los beneficios los beneficios del solidarismo como tal. Entonces hay que buscar ese equilibrio, ¿verdad? Es hasta dónde puedo yo apoyar, hasta dónde puedo ser solidario y hasta dónde también tengo que cuidar los recursos que financian ese solidarismo. O sea, sin cacao no hay chocolate. Entonces necesitamos tener una buena base de administración de los recursos financieros que administra la asociación para poder destinar los recursos que están presupuestados a el apoyo solidarista. Entonces, en este sentido, hay que tener muy claro, ¿verdad?, de que tiene que haber un buen manejo. Y también aceptar e informar y tener mucha transparencia con los asociados cuando por una situación especial, por una situación de pandemia, pues el riesgo como tal aumentó y hay entonces la posibilidad de que más personas hayan dejado de pagar, ¿verdad?, su deuda o haya tenido que apoyarlos y por lo tanto, por alguna razón de todo esto, o los rendimientos no van a ser como se esperaban que fueran, o en tanto el crecimiento, o que eventualmente no crezcan o más bien disminuyan, ¿verdad? Pero sí, entonces tiene que haber transparencia con el asociado y muy buenos esquemas de información y sobre todo de manejo del riesgo. Importantísimo tener un conocimiento adecuado del asociado. O sea, no es solamente tener el nombre, el número de cédula, ¿verdad?, y saber en qué lugar trabaja, sino también tener un poco más de información de eso que hablamos al inicio, tener un poco más de información de ese asociado. ¿Por qué? Porque eso me va a dar indicios de la propensión que tenga a pagar o no pagar. Y sobre todo, sabiendo si esa persona tiene o no tiene dependientes, por ejemplo, si esa persona vive o convive con otra persona y esa otra persona que aporta al ingreso familiar, de alguna manera puede ser que esté involucrado esos ingresos con un sector afectado por la pandemia, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, no para no apoyarlo o no para discriminarlo, sino para saber el nivel de riesgo que significa la situación como tal, ¿verdad? Y más bien para darle una mejor asesoría, ¿verdad?, en ese sentido. Por ejemplo, si se tiene toda esta información, saber que se pueden hacer arreglos de pago por una situación de crisis, muy importante, pero así sumamente importante, que hayan análisis de estrés para poder saber hasta dónde podría agravarse la situación, dado que se alargue la pandemia, dado que, y no solamente por tema de pandemia, por un tema de coyuntura económica del país, ¿verdad? El país está atravesando una coyuntura económica compleja, donde tenemos, por ejemplo, estamos en una situación que se estaba aprobando todo un paquete de recursos con el Fondo Monetario, donde teníamos una situación especial o tenemos una situación especial de índole fiscal, que del avance o no avance, del cumplimiento de compromisos con el Fondo Monetario, ingresan o no ingresan recursos, y eso también tiene efectos sobre el tipo de cambio, podría tener efectos sobre inflación, etcétera. Entonces, toda esa lectura que se tiene que dar definitivamente afecta ese análisis de estrés y afecta también hasta el presupuesto que pueda tener la asociación para efectos del destino de recursos que vaya a tener y también para transparentar, ¿verdad?, las afectaciones que esto podría tener a nivel del patrimonio y a nivel de los resultados de la asociación. Muy importante es que haya y que se busquen, porque esto es algo que es pues, relativamente incipiente en nuestro medio a nivel de asociaciones e instituciones financieras, que es buscar automatizar procesos, ¿verdad?, donde se implementen mecanismos tecnológicos para que los procesos sean más ágiles, para que los procesos sean pues, mejores, más exactos, y de esa manera también poder dar las soluciones a quien lo necesita de una manera más rápida, porque normalmente estas necesidades son
de atención rápida y no deberían retrasarse también las soluciones por parte de ninguna asociación o entidad por un tema de gestión administrativa. Entendemos entonces que existen situaciones, ¿verdad?, o factores de riesgo que me van a disparar una situación como estas. Ahora hablamos de factores de riesgo. Si alguien pierde el trabajo o disminuye su ingreso, es un factor de riesgo. Si por alguna razón el tipo de cambio le afecta, eso es un factor de riesgo. Si por alguna razón hay algo que afecta esa situación de pago, eso es algo que me puede engatillar un riesgo y entonces obviamente hay mayor probabilidad que dejen de pagar. Entonces hay obviamente situaciones que se llaman mitigadores, o más bien acciones que se llaman mitigadores, para tratar en la medida de lo posible de disminuir el impacto. No necesariamente que no ocurra, porque pues hay riesgos que es imposible que no ocurran, sino que yo tomo medidas para que el daño sea menor. En ese sentido, tenemos y deberíamos buscar procesos de otorgamiento y seguimiento más exactos, más finos, donde podamos tener mejor análisis y capacidad de calificar a los deudores de una mejor manera, tener una muy buena capacitación al personal para que cuente con mejores herramientas para el análisis de crédito de los asociados, que haya dentro de esta capacitación un enfoque a la cultura de riesgo, en el sentido de que ya no estamos hablando solamente de lo que hemos visto de riesgo de crédito, sino elementos relacionados que pueden desencadenar un riesgo de crédito, por ejemplo, los riesgos operativos en los temas de otorgamiento o análisis del crédito, una muy buena comunicación con los asociados, un análisis de calidad de las garantías, una garantía, dependiendo del tipo de garantía, no me aporta mucho. Puedo recibir o pueden darme en garantía una hipoteca de una casa, pero dependiendo del lugar o dependiendo de la situación, puede ser totalmente ilíquida y no es ni interés ni función de una asociación administrar bienes, sino más bien es estar dando soluciones. Entonces, tener un bien recibido es un costo adicional y eventualmente puede ser una pérdida, porque a la hora de vender ese bien para recuperar dinero, puede ser que se tenga que vender con descuento, y más en una situación donde hay tanta iliquidez, donde hay tanto pues situación como esta, ¿verdad?, que puede ser que los descuentos por ventas de este tipo de garantías pues sean mayores. Muy importante el tener seguros, ese es un muy buen elemento mitigador. Que se den revisiones constantes del proceso de crédito. Importantísimo es que haya una muy buena gestión de los datos. O sea, hoy por hoy la gestión de crédito ya dejó de ser ese elemento operativo donde alguien agarraba unos papeles, los analizaba y agarraba y analizaba, por ejemplo, todos los documentos que le da en este caso el deudor para demostrar sus ingresos, sino que en el mundo moderno el análisis de crédito se volvió algo más automatizado, donde con toda esa información que le comenté ahora se hacen modelos que me dicen si esa persona tiene mayor probabilidad de pagar o menor, o mayor probabilidad de quedar mal o menor, como quiera verlo. Entonces, con estos modelos se le denomina de calificación de deudores o scoring, podemos agilizar mucho el análisis, tomando en cuenta todas estas variables con modelos estadísticos y matemáticos, y que se tengan de alguna manera calificaciones para facilitar el acceso al crédito. Y también en este sentido establecer esquemas de pricing, ¿verdad?, donde yo pueda también generar mejores condiciones de precio del crédito con respecto al riesgo que está asumiendo en este sentido la asociación, obviamente tomando en cuenta todos los elementos de solidaridad que hay que mantener. Y como les decía ahora, la comunicación es relevante, por lo tanto reportes de calidad. Tienen que haber reportes de calidad para que las decisiones, en este caso, para mitigar
alguna situación se tomen oportunamente y no pues que queden, que digamos que la información no quede clara y no se tomen las decisiones en el momento que se tengan que tomar. Imaginemos que manejamos un avión y el avión tiene un dash, ¿verdad? Y el piloto del avión tiene que estar viendo diferentes lucecitas, marcadores, etcétera, para saber el estado. Entonces es importantísimo que nosotros como asociación contemos con un dash que nos diga con una agujita, con una lucecita, con lo que sea, cómo está la temperatura, ¿verdad? O cómo está el estado de riesgo de los créditos. Para eso se definen y existen muchísimos indicadores, pero le voy a comentar, digamos, algunos indicadores y algunas variables que no debemos perder de vista para tener ese feeling del riesgo que tiene el crédito. Por ejemplo, la inflación es muy importante, sobre todo cuando yo tengo deudores que tienen salarios fijos, ¿verdad? Entonces, la inflación, si el incremento salarial no va asociado a la inflación, su poder adquisitivo se va drenando y por lo tanto, entonces, si se da una inflación muy fuerte, podría afectar la capacidad de pago de este deudor. Otro tema son tasas de interés, ¿verdad? Que en este sentido, pues, dependiendo de cómo esté constituido el crédito, podría afectarle si no es una tasa fija. Si es una tasa variable, entonces eventualmente podría afectarle la capacidad de pago. Dependiendo mucho del monto, dependiendo mucho del plazo, etcétera, pero sí podría afectarle. Tipo de cambio, en el caso que existieran créditos ¿cómo se llama?, en moneda extranjera, o que por alguna razón este asociado o persona X pueda tener un ingreso extra o que tenga un familiar o alguien que aporte el ingreso familiar que gane en otra moneda y que si se diera por ejemplo, una revaluación del colón, esa persona pues tendría menor poder adquisitivo y por alguna razón entonces eso afectaría el nivel de ingreso de la familia. Temas relacionados con el empleo o el desempleo, sectores económicos relacionados, el uso de los recursos, tal cual se lo dije, el análisis de las garantías. Cuando hablo de análisis de garantías es, por ejemplo, porcentajes o indicadores de cobertura de garantías. Algo importante es estar dándole seguimiento a datos de la última actualización de la valoración de la garantía, ¿verdad? Porque una garantía debería estar siendo revisada periódicamente. Por ejemplo, la antigüedad de avalúos que les estaba comentando y temas de concentración y diversificación, que tal vez en el caso de una asociación que tiene tantos asociados, pues no sea gran problema, pero sí, siempre es muy importante saber quiénes son los top 10 o los top 50 y dentro de esos análisis de estrés que estábamos comentando, bueno, ¿qué pasaría si esos top 10 o top 50 dejaran de pagar o esos top 10 o top 50 se fueran y cómo afectaría el esquema y la salud financiera de la asociación? Sí, bueno, lo hablamos ahora, ese es creo que el tema menos técnico y más personal, ¿verdad? Y que a veces uno podría decir, bueno, cada quien podría matar las pulgas a su manera, pero bueno, digamos que les puedo decir mi punto de vista. Mi punto de vista es que hay que hacer un uso inteligente del crédito y tal vez yo me refiero que las recomendaciones que les voy a hacer, se las voy a hacer porque de alguna manera las he vivido yo en el pasado, ¿verdad? Y entonces es decir, cómo analicé en algún momento la situación financiera con el uso del crédito y cómo la llegué, digamos, a manejar. Entonces, hacer un uso inteligente del crédito es, ¿para qué estoy pidiendo el crédito? Uno no debería estar pidiendo crédito para gasto corriente. Entonces, si yo pido crédito para gasto corriente, es una señal inequívoca que me puedo meter en problemas. Si yo pido un crédito para, por ejemplo, para comer en restaurantes caros, cuando mi capacidad de pago me dice que no debo estar haciendo eso. Si yo estoy
destinando parte de mis recursos a, y lo voy a decir así, a estarme yendo de fiesta y participando en actividades 2, 3, 4 veces por semana, y eso implica un gasto importante. Si resulta que jugó la selección y cobraban 90,000 colones para entrar al estadio, y yo dije, no, es que no me quiero perder el partido, y pasé y pedí un crédito para ir a ver esa selección cuando yo no podía pagar eso. Esas son deudas que se van a ir acumulando y se van a ir acumulando, de las cuales yo voy a tener que pagar intereses y de las cuales me van a drenar posteriormente mi capacidad de pago. Entonces, eso es muy importante, el uso inteligente del crédito. Usando el crédito en realmente necesidades relevantes y no en gasto común, ¿verdad? Esa es, digamos, mi principal recomendación. Otra es tratar de tener muy pocas exposiciones de crédito. Y aquí tal vez les voy a hacer otro comentario, ¿verdad? Es que pues, es muy común que todos tengamos tarjetas de crédito. Y era muy fácil, y ahora es relativamente fácil tener tarjetas de crédito que son muy caras para financiarse. Y entonces resulta que hay personas que tienen 2, 3, 4 y hasta 5 tarjetas de crédito, y si no son ordenados, existe la posibilidad de que se le olvide pagar una tarjeta. Y entonces, si se le olvida pagar una tarjeta, aunque tenga los recursos, tiene multas enormes e intereses moratorios enormes. Entonces, en este sentido, las personas que tengan tarjetas de crédito tienen que tener un uso aún más inteligente de la tarjeta por estos dos motivos, por el costo del financiamiento y por las multas, ¿verdad? En el sentido de que traten de pagar y pagar hasta donde puedan al 100%, porque los financiamientos son enormemente altos. Con esto no quiero decir que no se pueda utilizar, pero que sea un uso inteligente de la tarjeta de crédito. Y finalmente, que sería como la cereza del pastel para todo esto, sería que se mantenga un presupuesto. O sea, uno como persona, al igual como un país o al igual que una empresa, tiene que tener un presupuesto y saber y decir, hoy, en este mes, yo tengo, y se los voy a decir así de sencillo, tengo que pagar agua, tengo que pagar luz, tengo que pagar teléfono, celular, en los casos personales, tengo que pagar seguros, si es que tengo que pagar seguros, tengo que pagar alquiler o tengo que pagar la cuota de la casa. Lo que son los gastos fijos que no me los puedo quitar por nada del mundo. Pero adicionalmente a eso, resulta que tengo que pagar y tengo que saber que en algún momento tengo que pagar y tener recursos para eso, porque tengo que darle mantenimiento a mi casa, porque tengo que darle mantenimiento a mi carro, porque si no, después no va a funcionar. Y ahí voy sumando. Entonces, lo más sano en este sentido es ir presupuestando. Primero, identificar en qué gasto. Segundo, hacer un presupuesto para empezar a quitar gastos que no debería estar haciendo, y más bien estos recursos que voy liberando, poder destinarlos, uno de dos, al ahorro o más bien a bajar el endeudamiento. Y de esa manera que en el momento que ya yo pues baje el endeudamiento y tenga mayor capacidad de pago, poder destinar, si lo quiero así, endeudarme para algo que realmente sí me dé valor. Mejorar mi casa, un tema de estudios, bueno, eventualmente hasta para un viaje, porque resulta que quería conocer algún lugar del mundo, quiero llevar a mi mamá o quiero llevar a mi esposa, a mis hijos, lo que sea, pero planificado. Básicamente yo creo que esa sería mi recomendación a cualquier amigo o compañero que quiera pues gestionar su manejo del crédito. Ya ni siquiera sería el riesgo de crédito, sería su riesgo personal con el manejo de los créditos.